Mauro. Si me dejas a mí una opinión Sí. rápida, creo que la inteligencia artificial no va a reemplazar, no nos va a reemplazar, nos va a hacer alterar la forma en la cual trabajábamos o nos organizábamos, ser más un complemento, va a requerir de mayor capacitación y conocimiento y educación de todos nosotros. ¿Por qué? Porque va a ser una herramienta que nos va a complementar de muchas de las tareas que hoy nos complementa una persona con baja formación. Pero va a ser un requisito para nosotros formarnos cada vez más y mejor, y ese es el gran problema que tiene la Argentina, Pero que la nos, Argentina no nos ha ido formando, nos ha ido deformando. pero nosotros La somos de otra educación ha ido en generación, picada. somos de otra generación, lejos completamente de lo que es la inteligencia artificial que recién hoy está apareciendo. ¿Qué va a pasar con las generaciones nuevas de acá a 20 años? Yo No creo sé si están preparadas como en otros lugares del mundo para entenderla y complementarse. Ese es mi miedo. Yo creo que si Mi miedo es la educación de nuestro país. el día que nos hagamos todos especialistas en inteligencia artificial, se nos atrofia el cerebro para el resto de la vida. Pero bueno, qué sé yo, por ahí soy dinosaurio. Bueno, por eso. Dame un segundo, está la doctora Pamela Tolosa en línea, que es decano de la Universidad, de la Facultad de Derecho, ¿no? Del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur. Doctora Tolosa, buen día. Germán Sasso la saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. Estábamos justamente aquí con el economista Mauro Trellini, con las chicas, mis compañeras, con el doctor Long, hablando sobre la inteligencia artificial, porque hay un informe recientemente publicado sobre las profesiones, los oficios, las tareas que cumplen los seres humanos, que van a ser reemplazadas en poco tiempo por la inteligencia artificial. Y recuerdo una charla que había tenido con usted por el tema de los fallos, que ya se estudian, fallos hechos por la IA, fallos judiciales, ¿no? Estamos hablando. Sé que usted es una estudiosa de ese asunto. ¿Qué nos puede contar, doctora? Sí, bueno, a ver, el tema es muy amplio, pero si hablamos de incorporar inteligencia artificial en el sistema judicial, que supongo que apunta a eso la pregunta, sí. Bueno, en realidad, primero que hoy la inteligencia artificial está en todos lados y esto es cada vez más, y aunque a veces la cuestión es que no lo percibimos, porque hoy usas cualquier sistema operativo y tiene funciones que están basadas en sistemas puntuales de inteligencia artificial. No sé, entras a Microsoft y te aparece Bind o Copilot o la que tengas, y eso por defecto, lo mismo si entramos a WhatsApp y te sugiere utilizar sistemas de inteligencia artificial para distintas cosas. Y obviamente que el sistema judicial no está exento de eso. El año pasado participé de un trabajo que hizo el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires, en el cual se hizo un relevamiento de uso dentro del sistema judicial de todo el país, de los poderes judiciales de todas las provincias, para ver cómo se está usando dentro de los poderes judiciales de las provincias y también ministerios públicos fiscales. Esto se hizo con participación de personas voluntarias que fueron parte, digamos, de este relevamiento y que tienen distintos roles: secretario, auxiliar del letrado, en algunos casos magistrados. Y bueno, lo que se buscaba era un poco tener un panorama de para qué tareas se usaba y cuánto se usaba. Bueno, de ese relevamiento realmente el resultado fue que se usa en todas las provincias, el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial, generalmente a partir de la iniciativa de, en muchos casos, funcionarios o empleados que se dan cuenta de la ventaja que tiene como asistente, pero no de una manera, salvo muy poquitas excepciones, no hay una decisión, digamos, institucional de uso, y muchas veces, en la mayoría de los casos, las autoridades de los poderes judiciales que correspondan ni están enteradas de ese uso. Lo cual es problemático. ¿Por qué? Porque hay una serie de requisitos o exigencias que deberíamos cumplimentar en cuanto a un uso responsable. Por ejemplo, anonimizar datos. Si yo estoy subiendo un documento que tiene datos sensibles, datos personales de
de distintos ciudadanos y ciudadanas que son requieren el servicio de justicia o están imputados o están investigados en la causa penal o son parte de un proceso de familia, un proceso civil, lo que fuera, y subo un documento de trabajo para pedirle a algún sistema de inteligencia artificial que me haga algo, alguna tarea, por ejemplo, que me haga una resolución determinada, un proyecto de resolución determinada, estoy subiendo todos los datos y no anonimizo los datos de las personas que están involucradas, estoy subiendo todos esos datos personales y no hay ningún control. Y un protocolo básico para, por ejemplo, proteger los datos personales de quienes requieren el servicio de justicia sería elemental. Claro, o sea, usted, doctora, está a favor de estas herramientas, pero dice que, o lo que aspira es que esto sea bien usado y que la gente lo use con responsabilidad, por ejemplo, en el caso de los datos personales a la hora de elaborar un fallo. Claro, el punto es ese, o sea, sí, hoy por hoy decir que uno está en contra es casi como querer tapar el sol con la mano. Claro. El uso Sí. es inevitable, porque de hecho estamos las discusiones que hoy estamos teniendo sobre este tema. Pero en un debate oral, por ejemplo, una cosa es resumir un fallo o juntar, no sé, reunir la jurisprudencia de tal tema, pero en un juicio oral, ¿cómo sería si no, digamos, cómo se aplica la inteligencia artificial? No, a ver, si estamos en el marco de un juicio oral, obviamente que para todo el desarrollo del juicio oral y de las audiencias, durante el desarrollo, ahí justamente estamos usando estrategias que no ahí tiene que haber personas. Podría Claro. usarlo. No sé qué caso te estás imaginando, pero por ejemplo, No, si yo tuviera un juicio... X Sí. caso, un juicio oral penal, digamos, donde se está juzgando a una persona, si robó o no robó. ¿Cómo es ahí? ¿Cómo se lo imagina Bueno, usted? a ver, es que el punto es que tenemos que pensar que hay distintos sistemas de inteligencia artificial para distintas tareas. Si yo hoy un juicio que se está desarrollando en Bahía Blanca, hay algunos operadores del sistema que están usando el sistema de inteligencia artificial para que le haga un resumen, para que le prepare un borrador de lo que van a ser sus alegatos, una ayuda a memoria de los alegatos que va a ser oral, por decirlo de alguna manera. Eso existe y puede ocurrir. Bien. Digamos, lo distinto es si uno quiere pensar todo el juicio, desde el principio hasta el final, con un sistema de inteligencia artificial. Ahí ya estamos hablando de otra cosa, pero tampoco tiene mucho sentido, porque cada sistema de inteligencia artificial tiene ventajas para algunas tareas concretas. Claro. Esto que decía el doctor Long, de la libre convicción, esto cómo se lo metes a la máquina, no podés, ¿no? Es que yo no escuché lo que dijo el doctor Long. Lo que sí le puedo decir es que hoy en muchos países del mundo se usan sistemas concretos diseñados, por ejemplo, para determinar o para elaborar proyectos de resoluciones para conceder o no conceder la libertad condicional o para conceder o no conceder algún otro beneficio durante la ejecución de la pena o para conceder o no conceder la prisión preventiva. Y hay un gran debate en relación a esto, básicamente porque estos sistemas, no por la inteligencia artificial en sí misma, sino porque estos sistemas de inteligencia artificial generalmente están entrenados con datos pasados de decisiones humanas de jueces pasados. Entonces reproducen por ahí patrones y muchas veces si las decisiones pasadas estaban fundadas, por ejemplo, en ciertos prejuicios o había alguna inclinación para... si toman esos datos, los datos que están disponibles, entonces, los que cargó alguna vez un ser humano. Exacto. Sin duda. Exacto. Bien, está claro. En realidad son sistemas que se entrenan con sentencias pasadas. Y el problema, los riesgos que se suelen señalar ahí es que estamos, digamos, reproduciendo siempre los mismos patrones de decisión que tal vez no necesariamente eran los más justos. Está muy interesante, pero hay tareas específicas, perdón, doctora, acá hay un crimen acá enfrente en el Parque de Mayo. El fiscal, doctor Long, quédese tranquilo, va a tener que seguir existiendo porque la inteligencia artificial no va a poder ir hasta la escena del hecho, a analizar cosas que por ahora sigue analizando el ser humano y en este caso un fiscal.
ahí tiene que seguir habiendo personas, me parece. Correcto, sí. Y Pamela, lo que traíamos a colación es la diferencia entre los jurados técnicos, la sana crítica y la íntima convicción en los jurados populares. Cuando uno tiene la íntima convicción que una persona es culpable o no culpable, bueno, a eso nos referíamos con qué difícil que es trasladarlo con la inteligencia artificial. Todo lo demás, las réplicas, las dúplicas en un alegato, bueno, todo eso la inteligencia artificial es una herramienta sumamente valiosa. Yo creo que la clave es ahí comprender que a veces es difícil, que estamos hablando de distintas herramientas. Claro. La inteligencia artificial es una disciplina que permite desarrollar distintas herramientas. A veces ahora cuando es muy común, y esto nos lleva a veces a confusiones, que cuando se dice inteligencia artificial, alguien piensa que estamos hablando solo de ChatGPT, por ejemplo, por hablar de una de las herramientas más conocidas, que más se utilizan. Pero en realidad hay un sinnúmero de herramientas más. Podemos crear para el sistema judicial herramientas concretas para problemas concretos que lo pueden hacer más rápido un sistema de inteligencia artificial y más eficaz y que nos pueden ayudar a prestar mejor el servicio de justicia. Yo creo que ahí la clave es comprender esto, por un lado, y por otro lado que si entendemos bien de qué se trata y cómo funciona, puede ser un asistente, debe ser un asistente de nuestras tareas indefectiblemente, porque nos permite potenciar las habilidades humanas y resolver cuestiones mucho más simples, con más precisión. Algunas otras cuestiones no, y para algunas la cuestión del debate hoy va por qué tareas queremos o en qué tareas queremos reemplazar o podemos reemplazar a los humanos con sistemas de inteligencia artificial, y particularmente en qué tareas nos puede ayudar y qué sistemas necesitamos o cómo mejorar algún sistema para que sea más preciso o más adecuado. Pero la clave está que si no entendemos los operadores del sistema de qué se trata, es muy difícil poder buscar el mejor uso eficiente y responsable y adecuado, digamos, a la protección de los derechos constitucionales. Clarísimo, pero a ver, yo me imagino, volvemos al ejemplo de un juicio oral X, se toman todos los testimonios, están todos cargados en la computadora y el juez le dice, con esto que se vio durante el juicio, quiero una condena, y la inteligencia artificial te saca una condena, o dice, no, quiero una absolución con las mismas pruebas. O sea, hay un límite que es como bastante vidrioso, riesgoso y aterrador hasta por momentos, doctora. A eso me refería yo, ¿no? Sí, a ver, hay personas y hay gente que tiene idea de que sería una buena propuesta que sistemas de inteligencia artificial reemplacen completamente a todos los seres humanos en la prestación del servicio de justicia. Digamos, hay personas que propugnan eso y no sabemos qué va a pasar, en cuánto vamos a ser reemplazados los seres humanos. Creo que hoy la gran particularidad de la época que estamos viviendo es que los cambios van a una velocidad tal que es muy difícil predecir hasta dónde vamos a llegar. Es imposible predecir, yo no diría que es muy difícil, es prácticamente imposible. Pensemos que en noviembre del 2022 se lanzó ChatGPT. El ChatGPT en noviembre de 2022 se lanzó así masivamente. De noviembre de 2022 a hoy, que no pasaron ni 3 años, la revolución fue total. Pensemos hoy todos los productos que hay similares y cuánto cambió ese ChatGPT original que se lanzó en noviembre del 2022. Sí. Conocemos hoy todo el tiempo salen distintas herramientas que la gente crea imágenes, videos falsos, me permiten hacer un montón de cosas y todo el mundo está hablando de esto porque todo el mundo lo usa, todo el mundo, me refiero a la mayor cantidad de las personas de distintas edades y en distintos ámbitos. Y estamos hablando de 2 años y medio, no es nada. Entonces, a diferencia de otras revoluciones tecnológicas, esto tiene una velocidad que nos resulta muy difícil predecir. Ahora uno pregunta, ¿cuál es mi opinión? No, mi opinión es, no hay que reemplazar a los seres humanos de todo en lo que tiene que ver con la prestación del servicio de justicia. Y de hecho, tiene que ver por distintas razones que serían muy largas y no es el momento para extendernos. Pero sí, indefectiblemente es necesario que en todas las instancias de la educación se enseñe a hacer un uso responsable, a conocer los riesgos y las ventajas, porque
quienes no sepan aprovechar adecuadamente estas herramientas van a ser los primeros que van a ser reemplazados, y además porque estas herramientas nos permiten mejorar las decisiones y la calidad de los procesos de toma de decisiones, si se usan de manera adecuada y de manera responsable en todos los ámbitos, inclusive en el ámbito de la prestación del sistema del servicio de justicia, como, insisto, como asistentes, ¿no? Como reemplazo de todo el sistema. Pero de hecho es lo que hoy ocurre, porque esto que te estaba contando del relevamiento que hicimos el año pasado en el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires, nos dio una muestra de un uso totalmente difundido de estas herramientas. La que más se utiliza es ChatGPT, también Gemini, pero la que más se utiliza es ChatGPT, y en la mayoría de los casos de manera totalmente anárquica, quiero decir, sin ningún protocolo, claro, sin ningún control, claro. Y en la mayoría de los casos las autoridades o quienes son los responsables de esos juzgados no están enterados que se usan o no tienen idea de cuánto se usan. Entonces sí, es urgente que el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, y de hecho en muchos casos ya están tomando las riendas de este tema, y decir, bueno, capacitémonos y busquemos la manera de hacer un uso responsable y ordenado. Muy interesante, doctora Pamela Tolosa, gracias. Vamos a seguir hablando, pero es un tema en el que ha profundizado usted desde hace tiempo, así que era valioso su testimonio. Un abrazo. Gracias a ustedes. Un saludo al doctor Long, y le pido disculpas, no lo escuché porque estaba haciendo otra cosa y me llamaron. Si no, la conversación hubiera sido más fluida. Un día lo hacemos acá, ¿no? Hacemos en vivo, cuando usted pueda, doctora, hacemos una charla sobre este tema que es muy, muy apasionante, ¿no? Y es lo que se viene. Yo los atendí porque podía atenderlos, pero la verdad que no sabía de qué estaban hablando. Gracias. Es que salió justo, no le dijo, bueno, Luciano iba a ser reemplazado por la IA próximamente. No, me contó que estaban hablando del tema, pero no sabía los detalles. Bueno, gracias por salir al toro, como le decimos, al salir al toque, porque fue un tema que tampoco teníamos programado nosotros. Salió así durante la columna del Economista. Gracias, doctora.